Gracias por continuar con nosotros en Señal Global. Miles de migrantes hondureños caminan ya hacia Estados Unidos tras haber librado la frontera con Guatemala y México y desafiar las advertencias de nuestro país y de Washington. Continúa la gran caravana migratoria hacia Estados Unidos. Más de 7.000 personas procedentes de América Central se dirigen a la frontera sur de México. Miles han logrado desde viernes entrar a Tapachula desde Guatemala, cruzando el puente fronterizo o esquivando a las autoridades a través del río Suchiate. Los organizadores centran sus esfuerzos en mantener el ritmo y el flujo de personas, en su mayoría hondureños, a pesar de las advertencias del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha detallado en su cuenta de Twitter que se está haciendo lo posible por evitar que la embestida de extranjeros cruce la frontera sur de Estados Unidos y ha insistido en que si no solicitan asilo primero en México, Estados Unidos lo rechazará. Más de 3.400 hondureños han sido retornados a su país en los últimos días. Los miembros del grupo, que incluye muchas mujeres y niños, explican que tratan de huir de la pobreza y la violencia en una región que tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo. Echándole ganas, pues, porque el objetivo es lograr la meta que nos propusimos al salir de Honduras, pues. ¿Y dónde van a llegar? La meta es Estados Unidos, porque esa es la meta que nosotros llevamos. A su paso por las aldeas del estado de Chiapas han sido recibidos con muestras de solidaridad, donaciones de comida y ropa para ayudarles en su camino. Y saludamos a Carlos Ramírez Powell, él es investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas internacionales. Vaya tema, vaya situación. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Edgar, muy buenos días. Mira, efectivamente es una situación desde el punto de vista de la óptica mediática muy complicado. Hay que recordar que Estados Unidos procesa diariamente aproximadamente entre 3.500 y 4.000 solicitudes de residencia en los Estados Unidos en diferentes categorías, ya sea visas de trabajo, visas de estudiantes, visas de profesores, solicitudes de ciudadanía, etcétera. En total son 1.250.000 al año que se procesan y se aprueban. Entonces, cuando tú comparas con lo que tenemos en la caravana, que son entre 7.000 y vamos a imaginar 15.000 cuando lleguen a la frontera con los Estados Unidos, efectivamente genera un problema de logística en lo inmediato en la frontera que decidan cruzar, probablemente Brownsville, pero no es un flujo inusual en el sentido que rebase la capacidad de parte de las autoridades norteamericanas de procesarlo. Aquí el dato fundamental para entender es de que esta caravana se organiza con un factor de empuje original, el hondureño, muy importante. Efectivamente, el dato de que Honduras es un estado fallido gracias a los Estados Unidos es un hecho que está a la vista de todos nosotros a lo largo de las historias que comienzan con el golpe de estado favorecido por Hillary Clinton, que ella fue la que vetó que la Organización de los Estados Americanos la condenara y le dio el apoyo explícito a los gobiernos que han surgido desde entonces. Entonces, bueno, con ese factor de empuje, ahora hay que encontrar cuál es el factor del jalón, qué es lo que motiva el desplazamiento en este momento de una caravana organizada de 7 a 10.000. Efectivamente, vienen las elecciones intermedias en las cuales Donald Trump y los demócratas están enfrascados en una lucha existencial, puesto que una mayoría del Congreso de la Cámara Baja demócrata le va a generar problemas de gobernabilidad innumerables a Donald Trump. Por lo tanto, esta caravana está inscrita dentro de una batalla electoral norteamericana. Estados Unidos tiene solvencia desde el punto de vista de logística para resolver el problema de la caravana migrante y, sin embargo, Donald Trump ha escogido convertirlo en parte de su bandera propagandística, publicitaria, en torno al proceso electoral que viene. Él está haciendo la apuesta que los estados que no se encuentran en las costas, le hace todo lo que no es California y Florida, van a votar mayoritariamente por el Partido Republicano con base a su promesa de mantener una frontera cerrada a la inmigración ilegal, tal como le llama él, indocumentada, como le podríamos llamar nosotros. Entonces, la apuesta por el otro lado del Partido Demócrata frente a esta crisis es de que esta caravana de migrantes huyendo de una situación terrible en Honduras
va a poder concitar la simpatía de los electores demócratas y por lo tanto llevar más votos a las urnas. Entonces, el migrante hondureño tiene todos los motivos para migrar a Estados Unidos. Una vez que llegue a la frontera, va a ser procesado de acuerdo a como la norma y la ley norteamericana se lo permite a Donald Trump. En otras palabras, es un problema al que se le puede quitar desde el punto de vista administrativo el fusible muy rápida y fácilmente. Aquí el tema es la óptica electoral. Donald Trump va a endurecer el discurso porque él confía que su base electoral va a encontrar en la migración hondureña hacia Estados Unidos una bandera en la cual apoyarse y salir a las calles a buscar más votos republicanos. Y los demócratas, por contrapartida, Edgar, están buscando generar en esta caravana migrante precisamente puntos de apoyo para que haya más voto a favor de los demócratas. Mira, la balanza sigue pendiente. Mira, generalmente las elecciones intermedias las ganan el partido opositor al presidente. En otras palabras, si la lógica prevalece, la Cámara Baja norteamericana va a ser demócrata a partir del 7 de noviembre del 2018. Eso es lo que se está jugando ahorita y es por eso que la retórica está tan inflamada por parte de ambas partes en torno a este problema migrante que, como tú y yo sabemos bien, no comenzó ayer. Comenzó desde hace muchos años y nosotros tenemos un flujo constante de migrantes hondureños buscando territorio norteamericano porque efectivamente el tiradero que hay en Honduras, un país administrado por la Agencia Central de Inteligencia, cuya propiedad y tenencia de la tierra están mayoritariamente en manos de pocas familias hondureñas y por supuesto la United Fruit y la Chiquita Brands le hace las grandes compañías bananeras, pues obviamente tienen un paisaje de horror en Honduras. Así que mira, va a seguir siendo manejado a través de una óptica propagandística esta caravana. Tú calcúlale que van a estar llegando a la frontera en los primeros días de noviembre para tener el mayor impacto mediático. Sin embargo, Trump, una vez más lo digo, está utilizando a esta caravana como una bandera para generar más votos de apoyo al Partido Republicano. Así que esta caravana se convierte en el termómetro de la opinión pública norteamericana a partir del 1 de noviembre. Incluso las agencias de noticias han señalado que el tema es combustible puro para Donald Trump, ¿no? Efectivamente, mira, para ambas partes, nótese. Para ambas, claro. Esta caravana no es espontánea, tiene una organización fuerte. Sí. Pueblos Sin Fronteras organiza, hay toda una serie de grupos no gubernamentales de apoyo en California, dando apoyo a esta caravana. El timing, esto es, el momento del inicio de la caravana no es espontáneo, está calibrado electoralmente, pero Trump ha optado por generar también, con base a esta misma caravana, un punto de apoyo para su campaña en favor del muro y en contra de la inmigración que él llama ilegal o que nosotros llamamos indocumentada. Mira, la moneda está en el aire, Edgar. Interesante, híjole. Pues ya falta poco para las elecciones. Sin duda, este fenómeno tendrá un impacto en estas elecciones de medio término, ¿no? Y te garantizo que va a estar 8 columnas, primera plana todo el tiempo, porque a final de cuentas es la contraposición de dos visiones de mundo. Una, la que propone el Partido Demócrata, que es abatir la frontera, esto es generar un marco legal de referencia en donde ya no sea necesario presentar documentos para pasar a la frontera, y la posición de Trump, que es la de, por supuesto, generar un marco mucho más rígido de permiso de migración. Así que eso es lo que está en el balance de la opinión pública norteamericana y el resultado se verá precisamente en las urnas el 6 de noviembre. Por supuesto, y ya por último, más cuando ya parece que el tema del muro no avanza, pues este tipo de temas vuelven al muro, a la agenda, ¿no? Que es lo que quiere Trump para que esa base republicana vuelva a votar por ellos.
Exactamente, mira, los migrantes hondureños son el peón en el tablero y este peón está siendo empujado por ambas partes. A Trump, por lo menos en el cálculo de la campaña de los republicanos, a Trump le conviene que esta caravana avance en estas condiciones, claro, porque le da armas retóricas, claro, para hablar de mayor regulación y la construcción del muro. Mientras que a los demócratas les conviene porque genera una situación de crisis justo en el proceso electoral. Aquí, mira, es el voto, es la urna la que va a decidir cuál óptica fue la que imperó y tuvo un mayor consenso social en Estados Unidos. Bien, muchas gracias, Carlos. Edgar, muy buen día. Un abrazo, Carlos Ramírez.